Gracias. Buenas noches a todos ustedes. Gracias a la Asociación de Medicina Crítica del Estado de Puebla por la atenta invitación y a la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva para presentar a ustedes esta plática con respecto a los equipos de respuesta rápida. También, un saludo y agradeciendo también la presencia de nuestros colegas por internet, que espero que la plática, tenga los alcances para los cuales fue prevista. Entonces, vamos a hablar ahora de los equipos de respuesta rápida, y los objetivos prácticamente están centrados en describir el origen y definición de los equipos de respuesta rápida, que todavía es un término y un lenguaje que estamos empezando a tener de nuevo en nuestro desempeño como intensivistas, y que de alguna manera vamos a tratar de ubicarlo para también ubicarlo en la literatura. El principio de los equipos de respuesta rápida y los objetivos de los equipos de respuesta rápida como un nuevo rol dentro del ambiente hospitalario. Las áreas de atención y desarrollo de los equipos de respuesta rápida, en dónde van a estar ubicados, y algo muy importante que estamos tratando de hacer o de fortalecer es la capacitación del personal, tanto de enfermería como personal médico, para integrar equipos de respuesta rápida en todos los hospitales. De hecho, la mayor intención o el propósito de la asociación es fomentar este desarrollo o fomentar esta práctica para que en México en un futuro pues todos los hospitales tengan este desempeño dentro de las áreas hospitalarias, con el fin de disminuir la mortalidad en los pisos, disminuir algunas otras y tener otras ventajas, como lo vamos a mostrar en el transcurso de la plática. Bien, todo esto surge a partir de que, la observación más lógica y habitual que incluso nosotros vivimos día con día, es que los pacientes que están internados en las salas de hospitalización, cirugía, medicina interna, ortopedia, cardiología, tienen un riesgo de sufrir deterioro de sus condiciones clínicas. Y no solo eso, sino que esta circunstancia por lo general pasa desapercibida, y si alguien lo nota, por lo general la enfermera, pues hay un tiempo perdido hasta que se toma acción sobre este cambio en las variables del paciente, y en muchas ocasiones esto ya es demasiado tarde. El retraso en la identificación está asociado a un incremento en la mortalidad, y eso ya está definido. Entonces, el problema, estos pacientes que se encuentran graves fuera de la unidad de terapia intensiva suelen ser atendidos por médicos y enfermeras que no están entrenados para la atención de pacientes en estado crítico. Creo que es uno de los puntos o de las piedras angulares en el problema, porque el paciente, al tener un deterioro agudo dentro de su estancia hospitalaria o crónico y se agudiza, el personal que está en piso por lo general lleva una rutina y una visión del paciente completamente diferente, o no contempla lo que debe hacer una situación aguda. Por el volumen que manejan, cuando el paciente se descompensa, pues entonces no tiene la agudeza, por lo general, de atender al paciente y verlo como un paciente con un problema agudo, como lo ve el intensivista o la enfermera intensivista o el urgenciólogo y la enfermera especialista en urgencias. Entonces, quizá esto es el punto más importante. Lo mismo los médicos que atienden a los pacientes, médicos que no están acostumbrados a manejar al paciente con descompensación aguda, y que, aunque sienten la responsabilidad moral de que debieran saberlo, en el fondo pues no tienen actualizados o no tienen en el momento todos los pasos que deben de seguirse para atender a un paciente con este problema. Esto es lo que sucede por lo general en un caso de algún paciente que está en hospitalización y que el paciente presenta alteraciones en sus signos vitales, como sería alteraciones en su estado de alerta. El paciente siente que algo no está bien, o la enfermera ve que algo no está bien, o el mismo familiar ve que su paciente está de algún modo diferente y que le preocupa su condición clínica. La enfermera entonces, al notarlo, avisa
y le avisa a la persona que por lo general está en el piso, que es un médico interno o el médico de menor jerarquía en el hospital. Este médico entonces va a ver al paciente, hace una exploración y reporta al siguiente en el eslabón que sería su residente de menor jerarquía en esa escala, porque bueno, pues así es como por lo general se van acercando al que más confianza le van teniendo, y por lo general es el médico en la cadena el siguiente a seguir. El médico residente de menor jerarquía le avisa entonces al de mayor jerarquía, y en eso pues el paciente sigue deteriorándose, se va consumiendo el tiempo, el estado clínico sigue con un mayor deterioro y hasta que llega al médico de base. Entonces el médico de base hace lo suyo y termina haciendo la interconsulta con terapia intensiva. Y el paciente, pues, nosotros los intensivistas todavía tenemos esa costumbre de que si el paciente no está demasiado grave, no entra a terapia intensiva. Y si está demasiado grave, pues quizá tampoco entra a terapia intensiva. Son situaciones de cultura que con el tiempo se ha hecho la práctica, y que bueno, la idea es entonces cambiar completamente la cultura de aproximarse a un paciente que tiene una descompensación aguda y verlo desde otro punto de vista, que ese paciente va a salir de todas, va a tener menor riesgo de enfermedad grave, va a tener menos estancia hospitalaria, quizá no ingrese a la terapia intensiva si se atiende tempranamente. Entonces, un equipo de respuesta rápida está constituido por personal médico y paramédico especialistas en medicina crítica, o en medicina de urgencias, o en medicina aguda, que lleva la atención, que lleva la medicina crítica a la cabecera de los enfermos, y que este se da cuando se identifica un cambio en el estado del paciente. Tan solo un incremento en la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, una nueva arritmia, toda esa situación es suficiente para llamar a estos equipos para que vayan a ver al paciente. Pero esto requiere de una necesidad, al menos en nuestro ambiente hospitalario en México, de la cultura para valorar al paciente. Es decir, salir nosotros de intensivistas, los intensivistas salir de la terapia intensiva con visión profiláctica, con una visión anticipatoria, no para una atención correctiva o una situación para ingreso al paciente a terapia intensiva. Tenemos que cambiar la cultura, es ver al paciente que no está tan grave en ese momento, pero que tiene riesgo de desarrollar enfermedad grave. El principio es una detección temprana de indicadores clínicos de deterioro o cambio en el estado de salud del paciente durante su hospitalización. Y otro de los conceptos claves es el personal más capacitado en momentos de crisis. No dejar a un médico inexperto o a un médico que no tiene o no está habilitado para atención de medicina aguda o medicina crítica, que empiece a ver estos pacientes. Tiene que ser el especialista el que inicie para cortar el eslabón o para cortar el proceso fisiopatológico que está afectando al paciente, y así tener más oportunidad de tratarlo y que vaya con mejoría. El origen. Bueno, pues todos sabemos que al menos en México sí hay una buena práctica de los equipos de inhaloterapia que se encargan de apoyar a los pacientes fuera de las unidades de cuidados intensivos y dar cuidados respiratorios en las salas de hospitalización o en las salas de urgencias. O también otro de los muy buenos ejemplos de los antecedentes son los equipos de paro cardíaco para atención de paro cardíaco, como son el código rojo o código azul, dependiendo del hospital como lo llame, ¿no? Pero estos son de los antecedentes, y quizá estos equipos de respuesta rápida surgieron dado que los pacientes tenían que esperar a que cayeran en código rojo para entonces activarlo y entonces sí atender al paciente. Y entonces ahí surgió algo que no checaba. Si ya se habían dado cuenta de que el paciente tenía un deterioro, entonces no tenían que llamar a alguien antes de que tuviera un código, un paro cardiorrespiratorio, y entonces activar el código. Ahí es donde no checaba, y entonces es como se empezaron a formar estas prácticas. Como sinónimos, ustedes los van a encontrar son equipos de respuesta rápida, equipos de respuesta de emergencia médica intrahospitalaria,
equipos de emergencia médica en pacientes en riesgo, equipos externos de terapia intensiva. Y bueno, o sea, esto surge entonces, estas definiciones surgen de los equipos de respuesta rápida, como ya dijo el doctor Asisclo, en Australia, y que esta práctica se extiende a Inglaterra y en Estados Unidos y Canadá. Nosotros queremos adoptar esta estrategia para los hospitales públicos. Viene siendo sería una situación de mucho beneficio. Para los hospitales privados también, para el paciente sobre todo, sería algo de mucho beneficio. Los equipos de emergencia médica, siguiendo un poquito, es aquellos equipos liderados por un médico especialista en terapia intensiva. Los equipos de respuesta rápida por lo general son liderados por un enfermera especialista en medicina crítica y que reportan a un médico, que reportan al médico sus actividades. Esto también ha sido algo muy positivo en general, porque ahora a la enfermera especialista se le da un rol que no tiene, que es tener mayor participación, o sea, toma de decisiones. El paciente, si se solicita una valoración en un piso de cirugía o medicina interna, por cambios en el estado del paciente, y la primera o la indicada va siendo la enfermera intensivista, que va a piso, ve al paciente y bajo un sistema o una exploración metódica va a ver el problema y lo va a reportar al médico. Entonces el médico ya no tiene que distraerse en ese momento, sino lo hace directamente la enfermera. Y es la enfermera la que por lo general invita, o bueno, le dice al médico si tiene que asistir o no tiene que asistir a ver directamente al paciente, o de acuerdo a la organización el médico finalmente va ya una vez que está todo avanzado, y la enfermera le reporta y el médico continúa con la atención. Los equipos externos de cuidados intensivos son aquellos que buscan o siguen a los pacientes en áreas de hospitalización con riesgo de sufrir deterioro de signos vitales. El término de equipo de respuesta rápida se aplica prácticamente a todos. Entonces es buscar, o tratar de identificar los pacientes con riesgo de enfermedad aguda en piso y iniciar su atención en piso, llevar los cuidados intensivos o la medicina crítica a la cabecera del enfermo en piso e iniciar su atención ahí. Bien, la organización está estructurada de esta manera: es detectar o detección de la crisis, o sea, qué paciente se encuentra en estas condiciones. Una vez que se ha identificado, dar una respuesta inmediata al problema del paciente. Equipo multidisciplinario, y estamos hablando de enfermera intensivista, técnico en inhaloterapia y médico especialista en cuidados intensivos, enfermera de piso y médico tratante del paciente. Prácticamente son 5 personas experimentadas y ya no nada más está a merced de un becario la vida de ese paciente, bueno, la función o el estado clínico de ese paciente, sino de 5 personas con experiencia y que se puede garantizar entonces su mejor atención. La estructura administrativa, quizás sea la piedra angular o el mayor problema que vamos a tener en México, dado que nuestros sistemas, tanto público como privado, vamos a tener que tener mucha negociación e imaginación para crear nuestros equipos y que tengan cabida en la estructura administrativa. Pedirle a alguien que haga una actividad diferente a la que hace cotidiana en terapia intensiva, que salga de la unidad para que atienda pacientes, va a requerir más de convencimiento y ganas de hacer el equipo de respuesta rápida que una obligación. Si lo hace uno por obligación, entonces entran cuestiones administrativas, laborales, etcétera, y complican la dinámica. De ahí entonces que esto también es algo muy importante a tomar en consideración. Para llegar a esto, si antes se tenía una gran cadena de elementos que llevaban hasta la identificación del paciente y su atención, pues ahora ya quedaría la detección de la crisis, que es el paciente con alteración de sus signos vitales. La enfermera avisa al médico adscrito o directamente al equipo de respuesta rápida y se inicia la atención especializada. Así de simple. La ventaja es, lo vamos a ver más adelante en algunas gráficas. ¿Quiénes son los que por lo general solicitan este servicio? Pues la que está
la persona que está el mayor tiempo con los pacientes, que es la enfermera de piso, la que conoce más a su paciente, la que ha estado, la que atiende, la que toma los signos vitales y que observa el cambio. Y entonces por eso son los que con mayor frecuencia hacen la solicitud. Los médicos residentes en un 15% y el médico adscrito en 7%. Y ahorita vamos a ver cuáles serían las causas o los por qué en esa secuencia. Dentro de los criterios para activar los equipos de respuesta rápida son datos muy sencillos, como ustedes van a ver. O sea, es vía aérea, si el paciente tiene problemas de obstrucción de la vía aérea, estridor, incremento en las secreciones, o que el paciente tenga datos de disnea, con una frecuencia respiratoria muy baja, o menor de 8, o muy alta, como por ejemplo arriba de 30, que tenga caída en la presión sistólica a menor de 90 milímetros de mercurio, o que suba a mayor de 200 milímetros de mercurio, o que haya una caída o una diferencia de 40 milímetros de mercurio con la previa. El nivel de conciencia, una caída de la escala de Glasgow de 2 puntos, la saturación arterial que esté menos de 90 con una FiO2 al 50%, o que requiera altos volúmenes de oxígeno suplementario. Gasto urinario que tenga una disminución de la producción de orina de menos de 100 mililitros en las últimas 4 horas, o que hacía algo tan sencillo como que alguien esté preocupado por el paciente, la enfermera, el familiar o el mismo paciente, que algo no está bien. Eso es suficiente para hacer la solicitud del equipo de respuesta rápida. Y los objetivos entonces va a ser evidenciar la necesidad de reconocer y responder ante los cambios de este estado, de este cambio clínico del paciente. ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado la situación? ¿Por qué ha cambiado el estado clínico? No es normal. A veces porque está enfermo y porque está hospitalizado y debe tener cambios. Pudiera ser algo lógico de pensarse, pero no lo es. El paciente no debe de tener deterioro. O sea, estar hospitalizado no quiere decir que ese riesgo tiene que ser tácito, sino que al momento de que cambia, puede revertirse y tener otra historia el paciente, o tener otra evolución. Iniciar de manera temprana la atención, prevenir el deterioro progresivo y disminuir la morbilidad y mortalidad de los pacientes en las áreas de hospitalización, como vamos a ver. Este es un estudio que realizó este grupo de médicos en el cual vieron los signos o los datos de alarma que les mostramos hace un momento, y ellos establecieron desde la sala de urgencias, o sea, estos signos qué tan predictivos eran para mortalidad, y establecieron de todos los datos de alarma, fueron siguiéndolas y establecieron si tenían 0 datos de alarma al ingreso a urgencias y que pasaron a terapia intensiva, que tenían 1, 2, 3 o 4 en relación a la mortalidad. Estos datos de alarma fueron al ingreso o al inicio de la atención en urgencias. Y vean ustedes cómo existe pues prácticamente una relación directa entre a mayor número de datos de alarma, pues también mayor es el incremento de la mortalidad o menor la sobrevida. En los que no tienen datos de alarma, pues tienen una sobrevida muy alta. Y en cambio, a medida que se van sumando los datos, la mortalidad va aumentando. Y esto es el dato máximo que se presentó durante la hospitalización en urgencias. Y lo que se observa es la misma situación, los pacientes que a medida de que van teniendo más datos de alarma, la mortalidad es mayor. Entonces, si un paciente en la sala de urgencias, se ve y se identifica que tiene 2 o más, vean ustedes la mortalidad o la probabilidad de sobrevida va disminuyendo paulatinamente. Entonces, estos datos tan simples tienen un factor de predicción para mortalidad y para evolución incluso de disfunciones orgánicas. También uno de los puntos de mayor valor de los equipos de respuesta rápida es que nos van a permitir en un momento dado las admisiones a las unidades de cuidados intensivos de pacientes, por ejemplo, al final de la vida, o de los pacientes que no tienen necesidad de pasar a cuidados intensivos y que pueden ser seguidos en piso por nuestro personal del equipo de respuesta rápida.
minimizar el número de readmisiones a terapia intensiva, es decir, todo paciente que se egresa de la unidad de cuidados intensivos, se va a piso, es seguido automáticamente por el equipo de respuesta rápida por otros 3 días e identificar los cambios que puede ir presentando este paciente una vez que ha salido de cuidados intensivos, y con eso se logra una menor cantidad de pacientes que son readmitidos a terapia intensiva. Disminuir la progresión de la falla orgánica múltiple, creo que es de los puntos más relevantes o más importantes de este programa, y que redunda directamente en la salud del enfermo y en la sobrevida. Optimizar los recursos de terapia intensiva, dado que siempre se tienen camas limitadas en terapia intensiva, o por lo general en nuestros medios casi siempre están llenas las terapias intensivas, pues esto nos permitiría entonces atender a pacientes, o llevar la terapia intensiva a hospitalización. ¿Quiénes conforman entonces el equipo? Ya habíamos hablado del equipo multidisciplinario, pues está conformado por la enfermera especialista en cuidados intensivos, el técnico en inhaloterapia y el médico especialista en medicina crítica. Este equipo tiene que tener un adiestramiento formal para momentos de crisis y de cómo hacer la comunicación en este desarrollo de equipo de respuesta rápida. ¿En dónde se va, o las áreas de cobertura? ¿Dónde participan los médicos? ¿Dónde participa el equipo? Puede ser en la sala de recuperación de quirófano, que puede ser muy solicitado, pero además tendría un impacto muy importante para la recuperación posoperatoria. En las salas de urgencias, como ya vimos, salas de hospitalización de cirugía, medicina interna, ginecobstetricia, pediatría, neurología, neurocirugía, ortopedia, prácticamente en todas las áreas del hospital. ¿Qué servicios son los más, donde más se solicita, o donde más se solicita la intervención de los equipos de respuesta rápida? Es medicina interna, o los pisos de medicina, en un 17%, cirugía general 12% y neurocirugía 12%, pero si unimos esto como un solo servicio de quirúrgico, pues sería el 24% prácticamente, o sea, de los más demandados. Oncología 9%, ortopedia 8% y cirugía vascular 6%. Otra vez, todos los quirúrgicos, si los agrupamos, entonces pues sería el mayor número de pacientes o del servicio donde más se puede solicitar y más beneficios puede aportar. Y en misceláneos, prácticamente todo el hospital puede hacer uso o solicitar la intervención de estos equipos. Una vez que se ha tenido tenido la llamada y se va a ver al paciente, el paciente puede tener tres opciones. Una, que el paciente puede quedarse en piso y que no amerite el ingreso a terapia intensiva y sea seguido por lo menos otros 3 días en piso bajo observación de este equipo. Que el paciente puede entonces pasar a un lado B, en el cual sus condiciones están intermedias, es decir, se identifica el problema, el paciente va a recibir un tratamiento inicial y dependiendo de cómo responda a ese tratamiento, si responde favorablemente puede quedar como A, o si no responde favorablemente y entonces requiere de mayor atención, pasaría a cuidados intensivos. Este paciente queda en observación. Todos los pacientes son seguidos por lo general 3 días una vez que son vistos. Y el paciente que no tiene duda y que definitivamente pasa de inicio a cuidados intensivos. Este paciente entonces va a poder ser visto nuevamente como B una vez que egrese de terapia intensiva y que siga siendo observado. ¿Cómo es la comunicación dentro del equipo? Si estamos hablando de que va a ser o puede ser una enfermera especialista, está el técnico en inhaloterapia y el médico especialista, tiene que haber un óptimo nivel un nivel de comunicación óptimo para que esté a prueba de dudas. Muchas ocasiones esta comunicación se da incluso por teléfono y entonces no debe haber, siempre debe ser una comunicación clara, que tenga unas medidas de seguridad en cuanto a entendimiento del receptor y que haya candados de seguridad para ver que una vez que se da una indicación, esta quedó clara para sobre todo intervención de los pacientes, para una intervención en los pacientes. La situación, ¿cuál es la situación que impera en el paciente?
el paciente tiene una historia clínica, está en un piso de cirugía, tuvo alguna intervención quirúrgica, siempre debe de esclarecerse o de ser anotado qué es lo que le pasó con este paciente que empezó a tener el deterioro. Una breve historia clínica y la valoración de la vía aérea, circulación, sistema nervioso central, cualquier tratamiento establecido y la respuesta al tratamiento y las recomendaciones emitidas. Algo que tiene de mucho beneficio estos equipos es que, por ejemplo, en el tratamiento establecido, el equipo no se retira hasta que no queda resuelto el problema. Si se indica una carga de solución para una cantidad determinada en un tiempo determinado, la enfermera se espera hasta que termine esa carga y revalora nuevamente la respuesta a esa indicación y se notifica. Si se da un medicamento o un antiarrítmico, se están todo el tiempo necesario hasta que se corrige el problema y se reporta. Siempre es una situación de dar tratamiento, dar la terapéutica, esperar la respuesta y notificar. Y no se pasa al siguiente punto hasta que no quede resuelto. Es ahí como se establece si el paciente queda en piso, queda en observación o pasa a terapia intensiva. Bueno, en estos ejercicios que se hacen en el curso de respuesta rápida, es precisamente hacer todas estas simulaciones para que la enfermera esté notificando continuamente al médico bajo algunos modelos de crisis, y es como se van entrenando para que desarrollen esta habilidad de comunicación. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se observan o que han sido observados con la llamada de los equipos? Pues las arritmias, es muy común, problemas de disnea o insuficiencia respiratoria o necesidad de ventilación mecánica. Esto va a depender del reporte, del equipo que lo reporta. Ahorita vamos a ver una gráfica que es, por lo general, el problema respiratorio es el más común. Cambios en el estado neurológico, sepsis grave, y pacientes que tienen efectos todavía residuales de sedación y que por eso tienen algún deterioro. Aquí tenemos en este reporte, vemos entonces que las principales razones o motivos de llamadas para los equipos de respuesta rápida son la desaturación, prácticamente en el 19%, problema respiratorio, insuficiencia respiratoria 17%, pero si unimos estos dos, vemos claramente cómo los problemas respiratorios son de las causas más frecuentes de solicitud de intervención por el equipo de respuesta rápida. Cambios en el estado de alerta también es algo muy común, y frecuencia cardíaca por arriba de 130 en un 13%. Bien, y otras causas que van siendo menores, problemas de la vía aérea pues hasta el final con un 8%. ¿Cuánto requiere o cuánto tiempo se lleva, por lo general, la intervención? Dado que son cuestiones administrativas, ¿cuánto tiempo va a estar una enfermera con un paciente en piso? El promedio es más o menos, la primera vez son más de 60 minutos, cerca del 50% de las llamadas, y los subsecuentes, menos de 30 minutos ya son la mayoría. Es decir, si en un momento dado la lista de pacientes son 10 pacientes, en la lista del equipo de seguimiento, pues se van a tener entonces menos de 30 minutos por paciente en el seguimiento. Si es de primera vez, pues se va a llevar un poquito más, pero precisamente porque se lleva más tiempo la identificación de los problemas. ¿Cuáles son las intervenciones más comunes del equipo? Bueno, pues la oxigenoterapia, 39%, ventilación no invasiva, 7%, y si las unimos otra vez, las causas respiratorias y la terapéutica respiratoria es de lo más común en estas actividades. Intubación endotraqueal, cuidados de traqueostomía, administrar broncodilatadores, otra vez casi todo esto es vía aérea, y 72% de las llamadas son por cuidados respiratorios. Dentro de las intervenciones cardiovasculares tenemos administración de líquidos intravenosos, 32%, administración de diuréticos, 10%, vasopresores, 8%, antiarrítmicos, 7%, y otras condiciones, 8%. Entre el total, 63% de las condiciones de llamadas son por problemas cardiovasculares.
Dentro de este equipo, este es un reporte del equipo, un equipo de Australia, en el cual hace cuáles son los principales cambios observados con los resultados de las llamadas al equipo de respuesta rápida, o que sería, por ejemplo, en el número de paros cardíacos. Antes de implementar su programa de equipo de respuesta rápida, tenían 63 casos en ese periodo que fue estudiado, y después de implementado fue 22 casos, con una reducción del 65%, que fue significativa en este grupo. Muertes por paro cardíaco fueron 37 antes y 16 después, o sea, fue todavía más oportuno. Algo muy importante para los administradores es los días cama o los días de ocupación de estos pacientes. Así tenemos que el número de días en terapia intensiva posterior a un paro cardíaco, antes del programa de equipo de respuesta rápida, eran 163 días, y después del equipo fueron 33 días, con un beneficio importante, un cambio importante del 80%. El número de días en hospitalización posterior al paro cardíaco fueron 1.363 contra 159. También fue una diferencia muy significativa en días de estancia. Muertes de pacientes hospitalizados, de 302 cayó a 222. Se previno la muerte o un descenso importante en el 25%, en lo cual hay una ganancia, pues en primer lugar se salvan más vidas, o se previene la muerte, y económicamente le va mejor al hospital, lo cual podría justificar de manera importante la creación de estos equipos. Si vemos las escalas de disfunción orgánica múltiple en esta serie, vemos que la visita inicial tenían más o menos 4.9 más menos 2.6 de escala de disfunción orgánica múltiple, prácticamente el SOFA score, y la visita de seguimiento cayó a 2.9 más menos 2.3. Como ven, son escalas, o sea, es muy baja la graduación, o sea, por lo general en terapia intensiva vemos pacientes entre 8 y 12, que son pacientes ya muy graves. Aquí recordemos que son pacientes que se anticipa la evolución a la gravedad y a la disfunción orgánica. Por eso tenemos scores bajos, y por eso también el beneficio para mejorar o tener oportunidad de tratar estos pacientes y poder disminuir la mortalidad. ¿Dónde va a quedar el paciente? La mayor parte, vean ustedes, de todas las llamadas que se hacen, el 67% se quedan en su piso, en su cama, y siendo vistos o seguidos también por su enfermera habitual. Van a ingresar a la terapia intensiva el 27%, casi uno de cada 4, de cada 3, e ingresa a cuidados intermedios o coronarios 6% de los pacientes. Bien, esto es importante también porque esto va a justificar o es donde justifica el hecho de que los pacientes se previene el ingreso temprano a cuidados intensivos, se optimiza el recurso de terapia intensiva, se mejoran las condiciones del paciente y se evita la progresión de la disfunción orgánica múltiple. Y obviamente la mortalidad. Bien, aquí en otra serie reportada, aquí se vio que el 44% de los pacientes fueron transferidos a la terapia intensiva, y las intervenciones de enfermería quedaron en el 30%. Los médicos dieron órdenes en el 9%. Pero vean ustedes entonces cómo la mayor parte dependiendo del grupo o el equipo, es como nosotros vamos a tener ingresos o no a terapia intensiva. Pero de todas las visitas, no todos ingresan o no todos quedan excluidos, o lo que es típico de nosotros, se da la interconsulta, se dejan más o menos algunas indicaciones que nunca sabemos si se siguen o no, y el que tiene el riesgo de evolucionar hacia el deterioro es el paciente. Este equipo garantizaría que lo que uno indica se haga y se reporte, entonces mejorando las posibilidades de recuperación del paciente. En cuanto a la satisfacción de usuarios, que han hecho algunas encuestas, este grupo de Baxter en Canadá, pues vieron que el 97% fueron muy positivas o fuertemente positivas los comentarios al programa. Neutral 2.3% y negativo pues menos del 1%. Esto es entonces que hay una muy buena aceptación de estos servicios. Pero bueno, la estructura administrativa sería entonces
vamos a valorar el requerido, o sea, el requisito o el requerimiento de estos equipos y evaluar su desempeño. Como ya hemos dicho, la estructura de nuestro medio es un tanto, va a requerir primero del interés de crear estos equipos. En segundo lugar, las negociaciones para que la función que hace una enfermera en terapia intensiva, pues al salir de la terapia intensiva y lo hace como equipo de respuesta rápida, sea el equivalente a su trabajo dentro de la unidad de cuidados intensivos y que puedan ser entonces rotativas. Esto es algo que se puede platicar con el personal, pero que se requiere realmente de mucha motivación, ganas de hacer estos equipos y sobre todo el deseo de formar un equipo de respuesta rápida que pueda dar o servir a los pacientes en piso. Reconocer las anormalidades administrativas, las carencias, tanto de la unidad de cuidados intensivos como en piso, cómo funciona su hospital, o sea, cómo se dan las cosas, cómo se dan las interconsultas, cómo se dan las solicitudes a terapia intensiva y después cómo podemos resolverlas. Se requiere del monitoreo de constantes vitales, se va a requerir de un equipo, investigar el origen de la anormalidad, dar tratamiento dirigido y por objetivos, también eso es algo importante dentro del desempeño, establecer un objetivo en el tratamiento y solicitar la asistencia o no del médico adscrito de la unidad de cuidados intensivos. Como ya vimos entonces, los beneficios que ya están demostrados con estos equipos son disminución de la mortalidad hospitalaria, reducción de los paros cardíacos fuera de la unidad de cuidados intensivos, disminución del número de ingresos a cuidados intensivos, disminución del número de reingresos a la unidad de cuidados intensivos, permite redistribuir los recursos a otros pacientes. ¿Sí? Estos son de los principales beneficios. Esta es una gráfica de este grupo de DASE, en el cual vieron cómo había el número de paros cardíacos por 1000 egresos contra las llamadas de los equipos de respuesta rápida. Vemos aquí el número de egresos, o sea, hospitalarios, y los números de paros cardíacos y la aparición de los equipos de respuesta rápida. A medida que, aquí no había equipo de respuesta rápida, la mortalidad se mantenía constante, con el número de egresos constante, y a medida que se implementó el sistema de equipo de respuesta rápida, cayeron el número de paros cardíacos en piso. O sea, esto es el beneficio. Algo muy interesante, aquí se ve en regresión, en un análisis variado, en el cual los paros cardíacos por mes, aquí está el tiempo, aquí está el número de paros cardíacos, fueron disminuyendo de una manera muy significativa y correlacionó de manera importante. Vean ustedes la correlación de 0.77, lo mismo que para el análisis de la mortalidad. Vean ustedes cómo disminuyó la mortalidad. Para lo que es la misma gráfica, perdón. Bien. ¿Cuáles son las limitaciones para implementar el sistema de equipo de respuesta rápida? La logística, como ya hemos platicado un poco, financieros, es decir, si ustedes van con su administrador y le van a pedir todos los requerimientos para que se haga el equipo de respuesta rápida de nuevo, pues lo más probable es que no vaya a ser muy positivo, porque dadas las condiciones de todos los hospitales. Entonces se tiene que hacer una logística o ver de qué manera se puede ver que con el mismo personal que se está trabajando, bajo las mismas circunstancias, se hagan estos equipos de respuesta rápida, bajo negociaciones de compensación de tiempo, alguna situación que pueda negociarse, pero que se cree este equipo. Educacionales, pues sí, se tiene que crear, ya está el programa, ya están los cursos, y tiene que hacerse pues, de algún modo certificación o monitoreo de la actividad de las enfermeras intensivistas, de los técnicos en inhalo y de los médicos con respecto al desempeño en el desarrollo de los equipos de respuesta rápida. Culturales, creo que ese es dentro de los más difíciles, dado que hacer un cambio en la cultura, tanto de médicos y enfermeras y técnicos en inhalo, de cambiar la forma de trabajo, eso va a ser el punto más importante,
porque ahora vamos a ver pacientes que no están deteriorados, que no están con un estado de gravedad avanzada, sino son pacientes en riesgo de enfermedad grave y que van a tener mejor oportunidad, pero eso a los intensivistas como que culturalmente no lo tenemos asimilado. Es ir a piso y ver al paciente antes de que esté grave y irlo siguiendo en piso para que no se ponga grave. Eso es algo que sí va a costar o sí va a tener que ser muy insistente para cambiar la cultura que actualmente tenemos. Emotivos, bueno, pues por lo general no les gusta, a algunos médicos de base en piso no les gusta que toquen a sus pacientes o que vea a otra gente a sus pacientes y que son ellos los que tienen que verlos. Lo mismo que las enfermeras no pueden llamar a otra persona porque les pueden llamar la atención, etcétera. Políticos, bueno, pues eso es muy común, entonces también habrá que luchar contra eso. De las dificultades para implementarlos, entonces la ruptura de la práctica tradicional, cambio, o sea, la resistencia al cambio, ¿no? Cambios en el poder, esto, aunque así está reportado por estas series, y créanme que eso no es ajeno a lo que sucede en México. Tan solo el hecho de que la enfermera intensivista salga, vaya a piso y tome decisiones en un momento dado, eso ya es un cambio de poder en la estructura y crea conflicto tanto en piso como en terapia intensiva. Dar más libertad y autoridad a las enfermeras especialistas, que esto más que un problema yo lo veo como un área de desarrollo y que es algo muy positivo para el personal de enfermería especialista en terapia intensiva, que va a poder tener otra actividad, o sea, con más interesante podría decirse, y con toma de decisión, porque son ellas las que van en principio o primero a ver al paciente, ellas hacen la historia clínica, ellas ven y ellas reportan al médico, entonces tienen un rol diferente y con mayor participación. Aquí hay también de las limitaciones les da vergüenza llamar al equipo de respuesta rápida, y eso es común entre nosotros los médicos, que no queremos que nadie se entere de lo que le está pasando a nuestro paciente, por temor a ser criticados por errores o en fin, y eso es muy común. Pero también recordemos que el que está en riesgo es el paciente, no la fama del médico o de quien lo esté atendiendo. Entonces tenemos que ver por los pacientes. Monitoreo insuficiente, pues ya es alguna situación de que algo muy típico dentro de las limitaciones que sucede actualmente es que se da una indicación para un paciente y no ve qué se pasa con esa indicación. El paciente está hipertenso, le dan un medicamento antihipertensivo, pero jamás cercioran de si el medicamento antihipertensivo fue efectivo o no en un tiempo razonable, vamos. El retraso en activar los equipos de respuesta rápida por las razones anteriores. La capacitación, pues bueno, que es dirigida al cambio en la cultura en la atención, cursos de formación de equipos de respuesta rápida, que ya los estamos haciendo en la Asociación de Medicina Crítica, esto es bajo un convenio ya establecido por una institución canadiense que hizo un curso específico de equipo de respuesta rápida, y el cual lo trajimos a México, ya se hizo el convenio, ya está firmado con la asociación, y que se va a permitir ya con derechos para hacer la traducción del libro y de las diapositivas, para estar entrenando continuamente al personal. Curso de respuesta ante momentos de crisis, que también está siendo en este momento negociado para llevar a cabo Este es un curso un poco diferente, pero está dirigido más a médicos y residentes para cómo actuar en un momento de crisis, cómo llevar a cabo la comunicación, cómo atender la crisis, evitar complicaciones durante un evento de deterioro de un paciente. Bien, también están estas pláticas, esta difusión de los programas de los equipos de respuesta rápida, para los cuales entre más vayamos hablando de esto, mayor interés se va a crear, y en un momento dado sí que se vaya dando más y más la formación de estos equipos en todos los hospitales. Pues nosotros el primer curso fue ya prácticamente hace un año, y nos fue más fácil hacer el primer curso así de entrada, y todo este año se llevó en negociaciones con la institución canadiense, el CRI, para
llevar a cabo todo esto y traer a la asociación estos cursos que puedan capacitar y formar o hacer más fácil la formación de los equipos de respuesta rápida. Este fue el curso. Aquí todos los que estamos presentes quedamos como participantes e instructores. Parece ser que en Acapulco vamos a tener el segundo curso, eso se está negociando, y continuamente van a ser más y más. Bien, creo que esta fue la última. Si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto.